Dios les bendiga en esta hora. Vamos a tener nuestro devocional, el cual lleva por título ¿Bajo qué guía estarás? Una de las cosas por las que oró el Señor Jesús antes de partir y que oró precisamente por sus discípulos era que para este tipo de ataques en los cuales ellos se iban a encontrar de parte del enemigo, ellos tuvieran precisamente las armas, lo necesario para poder hacer frente. Así es que podemos ver a un lado a los discípulos que son guiados a través o con el Espíritu Santo y por Él, contra también o en contra de Ananías y Zafira, aquellos que habían pues tristemente llenado su corazón de las mentiras del enemigo. Bien, por eso lo dijo el apóstol Pedro, ahí en Hechos 5:3, cuando le pregunta, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Por eso es necesario y es importante que seamos claros y sinceros, y que cada uno de nosotros nos preguntemos bajo qué guía vas a estar. Esto es lo que cada uno de nosotros vamos a determinar día con día. ¿Por qué? Porque las batallas no son esporádicas, no son contadas, no son de vez en cuando. Son todos los días, a cada momento, a cada instante. No son alargadas, no, o sea, son todos los días. Todos los días nosotros tenemos una batalla. Y entonces los hijos de Dios siempre estarán bajo ataque y siempre van a estar van a ser probados para ver si en realidad están siendo guiados o no por el Espíritu Santo, que nos fue dado, gracias a Dios, en el momento en que nosotros bajamos a las aguas del bautismo. Así es que vamos a ver el lado del Espíritu Santo. Quiero que veamos las cualidades del ser guiado por el Espíritu Santo, y una de ellas es valentía. La Escritura es clara. El apóstol Pablo decía en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El trabajo que iba a realizar los apóstoles iba a requerir mucho más que solo ganas, entusiasmo, porque se enfrentarían a una realidad cruel. Y precisamente por eso, tanto como Pedro como Juan, cuando fueron pues ahora sí, enfrentados y a una realidad en donde estaban todos en contra de lo que Cristo había enseñado, de lo que Cristo había dejado a través de su tiempo en este lugar, recibieron amenazas de los principales. Y precisamente ahí en el capítulo 4, versos 17 al 20, dice la Escritura que empezaron a pensar cómo los podemos hacer que se callen. Verso 17, sin embargo, dice, para que no se divulgue más entre el pueblo, dice, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y dice, y llamándolos, les intimidaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñaran en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, ellos dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos, fíjese bien, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Así es que lejos de que solo se quedaran ahí en palabras, en decir, sí, yo no me voy a callar, Pedro y Juan nos muestran que no solamente son oidores, sino también hacedores de la palabra. Y dice la Escritura ahí en el verso 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Eso los impulsó no solamente a los apóstoles, sino a todos aquellos que habían creído. Y no solo pidieron más fuerza para resistir las calumnias y amenazas, sino que pidieron más fuerza para poder seguir promulgando las buenas nuevas de salvación. Y eso es algo que cuando nosotros vamos a Dios y pedimos para hacer su voluntad, Dios bendice más. Dios no solamente nos da lo que a veces pedimos, sino que da más. Y después de que ellos oraron, viendo la valentía del pueblo, el Espíritu Santo vino sobre ellos, concediéndole la bendición de ser guiados por Él
para que pudieran lograr el objetivo, proclamar las palabras sin temor alguno. Y así pasó. También una de las características que tenemos para aquellos que son guiados por el Espíritu es la unidad. Las cosas que hace Dios son perfectas. Los creyentes pidieron valentía y el Señor les dio mucho más que ello. Les demostró que no estarían solos. Los ayudó a entender algo importante, que para poder promover la palabra debe de haber unidad. Y precisamente el escritor de Eclesiastés capítulo 4 versos 9 y 12 dice algo interesante. Dice: mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Y el verso 12 dice: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Esas fueron las palabras del Señor. Esa es la mentalidad del Señor cuando Él estuvo hablando con ellos, cuando oró por ellos. Y Cristo dijo ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versos 22 y 23. La gloria que me diste, decía Cristo, yo se las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, decía el Señor. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esta es la perfecta unidad. Esto es lo que buscamos, y esto precisamente es lo que nos hace actuar de la manera correcta, así como los creyentes en ese momento. Dice la Escritura en Hechos el capítulo 4, verso 32, dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Había una unidad perfecta. De eso estaba hablando el Señor. Por eso el Señor oró. Y a raíz de eso llegó otra cualidad: la generosidad. Su pensamiento fue cambiando de los primeros creyentes, puesto que la unidad no solo los llevó a un grado para poder compartir la palabra, sino que los llevó aún más allá, viendo por las necesidades de todos, viendo que todos pudieran tener la estabilidad económica, de manera que se pudiera compartir la palabra sin ningún problema. Esto es generosidad, aquel que actúa en bien de alguien más sin esperar nada a cambio. Precisamente por eso decía la Escritura que ahí en los versos 34 y 35, así que no había, dice, entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, dice, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido, dice la Escritura, a cada uno según la necesidad. Esto es lo que va haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y sobre todo dice poder. Cosas extraordinarias suceden cuando dejamos todo nuestro ser, nuestro corazón en las manos del Señor. Dice la Escritura que los apóstoles hacían señales y prodigios de parte de Dios, y todo con el fin de mostrarles que estaban yendo por buen camino. Esto es algo que el Señor les fue mostrando cada día. Dice en el verso 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era entre ellos. Estas son las cualidades de estar del lado del Espíritu Santo. Pero también hay otro lado, es la segunda parte, y estas son las consecuencias de estar llenos del consejo del enemigo. Usa las palabras el apóstol Pedro como cuando le dijo a Ananías: ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón de mentira? Ananías y Zafira no tenían por qué dar sus propiedades y su dinero. Por eso se lo dijo el apóstol Pedro. Él les dijo: ¿acaso no era tuyo antes de venderlo? Y aún vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? El apóstol Pedro no estaba criticando su generosidad, sino que la prueba de que el enemigo había llenado su corazón no fue el hecho tan solo de mentir, sino de que aún hacer un plan
para confabulando y tratar de engañar y robarse la gloria, robarse los aplausos, la honra de los hombres. Lo que nosotros hacemos es para honrar y glorificar a nuestro Dios, no para recibir la honra. Toda honra es para nuestro Dios. Y por eso Pedro le dice, no has mentido a los hombres, le has mentido a Dios, le has mentido al Espíritu Santo. Y por eso ellos murieron. Precisamente entonces aquí es donde uno puede hacer una balanza y decir de qué lado quieres estar. Esa es la pregunta que yo te hago. ¿Bajo qué guía vas a estar tú? Viendo las pruebas de un lado y de otro, las consecuencias de un lado y de otro. ¿A qué lado vas a decidir tú irte? La decisión es propia. La decisión la tomamos todos los días y cada uno de nosotros. Así es que aquí te dejo esta pregunta. ¿Bajo qué guía estarás tú? Dios te bendiga.